Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Sin demasiado preámbulo, qué gusto recibirlo una vez más en el estudio de Radio Ciudad. ¿Cómo le va, compañero Ariel Torti? Hola, Anabela, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Gusto de estar acá. Muy bien, muy bien. La verdad que contento. Me encantó el segmento que hicieron con Yuri recién. Re lindo, sí. Intenso, producido, didáctico. Sí, sí. Así que lo felicito. Segmento que habíamos pospuesto debido a los cortes de energía de la semana pasada, así que vino bien. Muy bien. Siempre el espacio de ustedes es un remanso acá y se disfruta. Bueno, hablando de remanso, vamos a la intensidad de una situación nacional que, entre otras cosas, nos obliga, nos impone reflexionar sobre la agenda de lo económico, ¿no? Uno tiene la sensación de que la mirada política obliga a hacer foco en lo económico, no distraerse con otras cuestiones que los medios concentrados intentan imponer arriba de la agenda. Así que para eso nos pareció pertinente llamarla a Graciela Treber, ponerla en contacto con Radio Ciudad, con Sabadoteca, para pensar un poco lo económico, lo coyuntural y al mismo tiempo el fondo de la mirada que tiene que ver con volver a pensar que la dimensión de la economía o de la praxis económica tiene que ver con una cuestión política. Así que antes de presentarla, la saludamos. Hola Graciela, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ariel? Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, hola, buen día. Mucho gusto. La verdad que si uno hace una síntesis de quién es Graciela Treber, debe decir, entre otras cosas, que es contadora pública, que fue docente de la Universidad Nacional de Córdoba, fue concejal en la ciudad de Córdoba en el periodo 2007-2011, en donde fue también vicepresidenta primera del Consejo Deliberante. Es asesora impositiva contable del Colegio de Psicólogos de Córdoba. Asesora fue del bloque de la legislatura de la provincia en el periodo 2002-2007. Asesora de Federación de Expendedores del Centro. Es integrante también de la Fundación Otro Córdoba y también es, por supuesto, en la actualidad directora del estudio Salvador Treber, en donde hacen asesoramiento impositivo, contable, económico, financiero. Graciela, esa es una síntesis para presentarte, y la primera consulta, pregunta, mirada que te pedimos es hacia grandes rasgos y en términos de tu mirada abierta. ¿Cómo caracterizarías este momento económico, esta situación? ¿Cómo la definirías en términos de la economía y lo nacional? Y bueno, la verdad que es una pregunta complicada porque estamos pasando un momento complicado, ¿no es cierto? Lo primero, decir que hacer foco en lo económico nos lleva directamente a lo político, ¿no? Porque el momento económico que estamos viviendo es consecuencia de determinadas decisiones de política económica que se han tomado. No es que lo económico esté divorciado de la política, sino que la política toma decisiones que impactan en el tema económico, ¿no? Y bueno, estamos viviendo un momento complicado, para algunos complicado, para una porción del pueblo argentino, que son los trabajadores, un momento complicado, ¿no es cierto? Un momento en que se está materializando un ajuste feroz sobre los salarios de los trabajadores, que bueno, al margen de que puede ser que en algún momento este año, digamos, por ser un año electoral, tengan un pequeñísimo respiro, se han venido produciendo un deterioro muy importante de la capacidad de consumo de los trabajadores, ¿no? Bueno, ese es el centro del proyecto que lleva adelante desde el punto de vista de la política económica el gobierno actualmente, ¿no? Bajar lo que se llama, o desde el gobierno llaman, el costo laboral argentino. Y bueno, eso implica obviamente realizar un ajuste que digamos traccione hacia la retracción del consumo, por lo tanto del empleo, por lo tanto de la actividad productiva, que está sufriendo muy fuertemente, pero siempre cuando hay sectores perjudicados hay sectores beneficiados, ¿no?
Y acá hay sectores claramente beneficiados, los sectores vinculados a los negocios financieros, los sectores vinculados a las tarifas ligadas a la evolución en las tarifas energéticas, vinculadas a la evolución del dólar, y en alguna medida también a los sectores agroexportadores, son los sectores claramente beneficiados. Y los claramente perjudicados son los sectores productivos y la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras argentinos, ¿no? Hacías la salvedad o reforzabas esta idea de que la economía es política, y me hacías acordar de la introducción del libro de Alfredo Zayat, Economía Contramano, en donde él señala al principio de su introducción que la carrera de licenciatura en Economía Política fue creada en 1958 en la UBA, y que fue la dictadura la que le quitó la palabra política y la dejó en licenciatura en Economía. En tal sentido, el gobierno, digamos, y desde el foco de la economía y lo político, la política y la economía, ¿el gobierno perdió el rumbo o este es el rumbo? Si es que este es su rumbo, ¿no es cierto? O sea, perdió el rumbo, lo podemos decir en forma prácticamente irónica, ¿no? Perdió el rumbo de, digamos, de la gran mayoría del pueblo argentino, en cuanto a los postulados que, digamos, lideraron la campaña inicial de pobreza cero y demás, ¿no? Este es su rumbo, que es claramente beneficiar determinados sectores, y lo está haciendo nítidamente, ¿no? Yo ya los he nombrado a los sectores que son beneficiados, y bueno, es un proyecto de país para la mitad de los argentinos. Claramente, ¿no? Eso, o sea, obviamente que también se producen a lo largo del tiempo, ¿no? Pero la fuerte política restrictiva impacta sobre todo lo que dicen que no va a impactar, es decir, impacta sobre la salud, impacta sobre la educación, y eso que dicen que van a preservar, evidentemente se va deteriorando, ¿no? Y va limitando el acceso de las mayorías a esos, justamente a esos rubros que van condicionando hacia el futuro. Me quedé pensando, ahí cuando arrancaba la nota, hablamos de esta leve mejoría según las declaraciones de los últimos días de los ministros de gobierno, del gobierno en sí, planteado como está la política económica que llevan adelante. ¿Habrá alguna mejoría que pueda ser real, digamos, en el salario de los trabajadores? ¿Se va a poder sentir? A eso voy. ¿O es muy pesimista pensar que es otra de las tantas mentiras que se plantearon en campaña y que luego a la hora de ser gobierno siguieron con esa línea de la que yo llamo mentiras, perdón? Me quedo pensando en eso, ¿no? Si es real, si en algún momento vamos a sentir en lo que queda de este gobierno hasta octubre una mejoría en las clases que evidentemente no son beneficiadas por estas políticas económicas, ¿no? Sí, yo de verdad lo creo difícil. O sea, a ver, primero el tema es que la economía no es una ciencia predictiva, ¿ah? Es una ciencia en realidad de raíz de relato histórico, sí. ¿no es cierto? Es decir, y después con determinadas variables que vienen sucediéndose, uno puede pensar y proyectarse en algo, ¿no es cierto? Pero no es netamente predictivo. Y hay muchos factores y temas jugando simultáneamente, ¿no es cierto? Yo lo creo difícil, ¿no? En una economía con un consumo tan lesionado, que esto ocurra, y en el largo plazo, y si ocurre en algún sector, será en un largo plazo en el que, como decía algún economista mucho más famoso, ¿no es cierto?, estamos todos muertos, ¿no? Porque el gobierno está apostando a controlar la inflación por caída de consumo, que no se está dando en este momento. O sea, el consumo se retrae y aún así los precios aumentan. Es lo que antes decíamos, esta inflación, que el estancamiento con inflación. Bueno, ahora tenemos recesión con inflación,
¿no? Siempre el caso argentino es el caso raro del mundo. Claro, el que digamos, se sale del libreto. Acá practican las cosas extrañas para ver cómo reaccionan y cómo reaccionamos nosotros, ¿no? Realmente, casi nos sentimos conejitos de India. Entonces, y la única herramienta que le está quedando para controlar el fenómeno inflacionario, porque evidentemente cerrar el grifo monetario, eso no está dando resultado, ¿no es cierto? Lo otro es apostar a que la inflación se controle en algún momento, claro, por nulo consumo. ¿Estamos? A ver, yo no llamaría que eso sería un respiro, ¿no es cierto? Claro. O sea, eso es la muerte de los cementerios, la paz de los cementerios, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si a eso le podemos llamar mejoría, los que hayan sobrevivido en una de esas, quizás puedan pensar de que están mejor que los que murieron. Es casi hasta perverso el término esperar a que la gente deje de consumir tal cual, pero esa es la única herramienta. Entonces no es casi perverso, es perverso. Claro. Es perverso. Graciela. Es ese tema del largo plazo. El problema es que el largo plazo se nos transforma en corto rápidamente, claro, ¿no? Porque las explotaciones productivas están muriendo y rápidamente están muriendo. O sea, una pyme no es que tiene un proceso largo, ¿no? Una pyme y una grande, ¿no? Porque acá las grandes, ¿qué hacen? Cierran sus plantas y se van. No lo dudan. O usufructúan el hecho de los despidos, de los menores salarios, con lo que, como son dominantes en el mercado, tratan de paliar la diferencia de la baja de consumo con reducción de costos y aumento de precios. Eso es lo que hacen las empresas grandes, líderes y dueñas del mercado, ¿no es cierto? Y dueñas de la porción importante del mercado. Las pymes mueren, y mueren rápido, porque una pyme que viene produciendo, cuando se le cae el consumo, cae en picada. Claro. Y no tiene tasa de interés, las tasas son astronómicas, no tiene financiación ni siquiera del fisco, que ahora se ha convertido en un banco prácticamente, porque los planes de pago son a las tasas de descubierto del Banco Nación. Entonces, bueno, las pymes mueren y con la caída de las pymes, y bueno, las grandes esas que están agazapadas o los grandes capitales vienen y las compran eventualmente, ¿no es cierto? Sí. A monedas. Clarísimo. Ahora, por el otro lado, también es difícil pensar que alguien quiera venir a invertir en un mercado de consumo totalmente deprimido y con la posibilidad de, en vez de invertir, jugar a la rueda financiera con tasas de más del 65%. Claro. O sea, si algún capital viene, no será para invertir en productivo, sino para jugar a la plata. Y sí, seguramente. Para hacer una bicicleta, lo que conocemos como bicicleta financiera, jugar a las tasas, convertir a dólar y fugar. Graciela, si ya fracasó, digamos, este proyecto de valorización financiera con Martínez de Hoz en la dictadura y después con Cavallo durante el menemismo y con De la Rúa, ¿por qué crees que reincidimos en una política económica que inevitablemente conduce a la inestabilidad social y financiera? ¿Por qué estamos de nuevo hablando de esto y padeciendo esto? Entiendo. Casi que habría que preguntarle a los sociólogos, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que volvemos a reeditar esas experiencias, ¿no? No sé, la verdad, ojalá pudiera contestarte. Porque si uno pudiera contestarse eso, quizás entendería cuál sería el mecanismo para tratar de llegar a explicar por qué no hay que optar por esos proyectos, ¿no? Claro. La verdad, por eso te digo, casi es un tema sociológico. Sí. No sé, posiblemente porque hay algún discurso que seduce a una parte del pueblo y del electorado argentino en algún momento,
pensando de que forman parte de una clase que no forma parte. Claro. ¿Me explico? Está bien, está bien. No sé, o sea... Puede ser una punta por donde se pueda pensar el tema. Claro, quizás porque también hay una fuerte penetración mediática, ¿no es cierto? O sea, así como en algún momento eran, no sé si recuerdan, las propagandas de Martínez de Oz, de que todo lo importado era bueno, que todo lo nacional era malo, que el costo era alto, ¿no es cierto? Bueno, eso lo vemos prácticamente reeditado, ¿no? No, la verdad que bueno, que me quedo corta para poder explicarlo, porque ojalá pudiéramos decodificar qué es lo que está pasando y que la gente adhiere a esa... Quizás porque no consigue dimensionar cómo lo va a afectar en su vida cotidiana. Bien, ¿no? bien. Entonces vamos a una pregunta más de marco, más de fondo, para salir de la coyuntura, digamos, porque indudablemente uno por ahí tiene la sensación de que hay como cierto agobio analítico, ¿no? Como que esta avalancha de noticias, de datos, que la inflación pronosticada el 35-40 para el año, la mitad de la estructura productiva del país parada, no sé, la caída proyectada que es optimista del 1.5 del PBI, etcétera, por ahí es como que a uno lo agobia, ¿no? Y al mismo tiempo, si uno intenta fortalecerse, a desarrollar la mirada, alguna vez hemos dicho aquí que para pensar el mundo y para militarlo hace falta, entre otras cosas, estudiar más economía y más historia, ¿no? Y vamos a una pregunta marco en ese sentido, para salir del agobio de lo analítico y de la coyuntura. La contradicción principal que tiene la economía argentina es entre las necesidades de las multinacionales, digamos, del agro, financiera, versus los procesos que intentan diversificar el entramado nacional, ¿no? Es posible pensarlo a lo mejor un tanto dicotómicamente así. Está la tensión de las clases dominantes locales, que no les interesa un pito, digamos, el desarrollo nacional, y por otro lado están quienes desde lo económico, de manera heterodoxa, intentan avanzar a procesos de reindustrialización, de diversificación del entramado productivo, ¿no? Es posible plantearlo así, y que vos ahondes un poco en esta mirada y que nos ayudes a entender un poco más por dónde pasan los desafíos centrales para pensar un proyecto de país que sea soberano y que beneficie a las mayorías. Sí, no sé si se puede simplificar tanto, ¿no es cierto? Porque me parece que es un poco más complejo. Está bien, ¿ah? Está bien. Creo que están esos sectores y que bueno, y que hay otros sectores también jugando en este rompecabezas, ¿no es cierto? Creo que es un poquito más complejo, pero bueno, si queremos llevarlo a una simplificación grande, puede ser, ¿no es cierto? Yo creo que un ejemplo interesante es lo que está ocurriendo en este momento con los sectores que en un principio, digamos, apoyaron este gobierno, porque contó con el apoyo unánime de los industriales, ¿no es cierto? Lo que podemos llamar la burguesía productiva nacional, ¿no es cierto? Por lo menos a través de su Cámara y sus organizaciones, de los sectores agropecuarios, de los sectores extranjeros energéticos, digamos, es decir, todos estaban en cierta forma encolumnados atrás de este proyecto, y después resulta que empiezan a surgir las contradicciones que tienen unos con otros. ¿Ah? Yo creo que lo importante es que bueno, por lo menos el sector productivo nacional empiece a pensar que por este camino no vamos. O sea, no podemos cimentar un desarrollo autónomo, ¿no es cierto?, de carácter permanente. Hay que ver si a esos sectores les interesa, o apenas puedan, van a vender las empresas. Claro. ¿No? Claro. Directamente. Por eso te digo que es bastante más complejo. Está clarísimo, está clarísimo. Porque puede ocurrir que decidan, ¿no es cierto? Porque, a ver, el capital toma decisiones, ¿no es cierto? Le conviene bien y no le conviene, y vende, liquida, y de una u otra forma va a liquidar. Yo
o sea, lo ves incluso a niveles de empresarios medianos, ¿ah? Que bueno, a ver, darse la cabeza, digamos individualmente, ¿no es cierto? No como un colectivo, pero vos lo ves a empresarios darse la cabeza contra el financiamiento que no tienen, contra querer mantener los pymes mismos, ¿no? Querer mantener su planta porque entienden que los trabajadores o sea, que tienen algunos empresarios que tienen alguna sensibilidad social, ¿no es cierto? Y la están peleando, y bueno, pero llegan hasta un punto dado. Y de ahí en adelante dicen, bueno, a ver, no es a mí el que me perjudico fundamentalmente, y bueno, a ver, ¿quién me ofrece lo mejor con lo que puedo salvarme? Y bueno, termina siendo un sálvese quien puede, ¿no? Bastante complicado. Por eso te digo, o sea, creo que lo que sí hace falta es que el pueblo argentino pida que exista un gobierno que tenga otra política, ¿no es cierto? Que no sea esta que, digamos, siempre favorece el capital financiero, que la actividad productiva está totalmente relegada, que... Bueno, así evidentemente por este camino va a ser difícil que llegamos a los objetivos de pobreza cero, de crecimiento. No, la verdad que no veo cuándo va a haber el crecimiento en esta política. Y si lo hay en algún momento, no va a ser para los 40 millones. Clarísimo. O sea, estamos pensando un país de 20. A lo sumo, ¿no? Sí. A lo sumo, de 20 millones, y el resto totalmente excluido. Graciela, la última, ¿cómo es ejercer la profesión, esto de asesorar en materia económica, impositiva, financiera, en este contexto? Es un desafío, ¿no? ¿No es cierto? Es muy difícil porque hay que tratar de conjugar un poco lo que uno piensa con lo que es posible. A ver, no sé, si querés te cuento una anécdota. Hace una semana, capaz que pinta el tema, ¿no? Hace una semana conversaba con un empresario, un productivo, una empresa, una fábrica, una empresa de producción. Estamos analizando el ejercicio cerrado, digamos, al 31 de diciembre de 2017 contra el 31 de diciembre de 2018. La empresa tiene una fuerte pérdida, pero la pérdida es la misma pérdida que tuvo en el 2017. Es decir, en importe su pérdida era la misma. Entonces yo tenía que convencerlo que era todo un éxito. Porque en este contexto de pérdida de mercado, de inflación galopante, minorista 50%, mayorista 70%, el no haber incrementado la pérdida era todo un éxito. Claro. Eso no quiere decir que para él el tema sea fácil, o sea, está peleando contra molinos y remando y no tiene financiación y o sea, está ahogado y bueno, y vienen a plantear y hasta dónde y hasta cuándo, ¿no es cierto? Y hasta cuándo yo tengo que cargar sobre mis espaldas a trabajadores que le dieron el aval a este proyecto. Claro. ¿No? Muy complicado. Bastante duro el panorama. Pero bueno, también es cierto que desde el punto de vista particular uno tiene que saber de que no a todo el mundo le va mal al mismo momento y con la misma intensidad. Y que los procesos de deterioro para algunos son más rápidos y para otros más lentos. Y que hay filones de sustitución, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que a largo plazo uno piense que esto tenga perspectiva, ¿no? Me estoy poniendo del lado individual del tema. Está bien. Si te gusta, porque esa fue la pregunta que me hiciste. Está bien, está claro, ¿cierto? Está claro. Eso no quiere decir que uno piense que esto tiene perspectivas globales y colectivas, sino que la realidad no es igual para todo el mundo ni en el mismo momento. Clarísimo. Graciela, te agradecemos mucho el tiempo que nos dispensaste y la posibilidad de escucharte, de que pudiéramos tomar tu mirada en torno al escenario económico nacional. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, siempre es interesante que podamos cambiar ideas. Genial. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y gracias.
Chao, hasta luego. Hasta luego. Bien, Ariel, interesantísimo. Yo